Muy bien, seguimos en Pulso Informativo. Este es el último día del año 2025. Estamos en esta mesa de trabajo conversando con Carlos Magno Salcedo, vocero del partido Ahora Nación. Nos dicen que estamos comunicados ya con el doctor Miguel Antezana, analista político, a quien tenemos el gusto de saludar. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? Muy buenos días. Rodolfo, buenos días. Bueno, en principio, quería una impresión suya, usted ya la ha dado en otros medios, es cierto, sobre esta frase tan rimbombante de el Perú a toda máquina, y se la planteo ahora considerando lo que está ocurriendo en el Cusco, y no me refiero al choque frontal de dos trenes, lamentablemente, que dejó un saldo, por lo menos hasta el momento, de una persona fallecida y más de 100 turistas heridos, sino al plan de contingencia, si de verdad ha existido, de parte de las autoridades. Uno se pregunta, ¿dónde está aquello del Perú a toda máquina? Bueno, lo que claramente podemos resumir lo que hasta ahora hemos estado diciendo sobre esta frase, este lema que ha aplicado el gobierno, es en realidad gira en torno a una idea de resaltar la imagen presidencial. Más allá de eso, no podemos decir que hay otro objetivo. Si bien es cierto que la resolución ministerial de la PCM habla de una política de comunicación social, también demuestra el desconocimiento en temas comunicacionales porque una frase no es una política de comunicación y mucho menos está hablando de la gestión gubernamental, que por supuesto deja mucho que desear. Entonces, podemos resumir a eso. Esta frase simplemente lo que demuestra es un afán de resaltar la figura de Geri en los pocos meses que le queda de gobierno. Y también se ha asomado, y no me parece descabellado, que cuidado que lo que están tratando es de comenzar a tratar de sentar una frase con miras al 2031. Ya tenemos experiencia de eso. Si recordamos a Martín Vizcarra, que también fue un gobierno que asumió de carambola, él sentó esta frase de Perú primero, después se convirtió en partido político, así que cuidado que Geri también intente seguir esos pasos. Bueno, no estaría prohibido, ¿verdad? No estaría prohibido, pero en todo caso estaríamos, yo creo que coqueteando con un peculado de uso en este momento, porque si está utilizándose con fines políticos, con miras a futuro, claro, habría que ver cómo se conecta dentro de 5 años. Pero en este momento, si hablamos propiamente del objetivo con el cual se ha argumentado, que es política de comunicación, claramente no lo es. Correcto. Lamentablemente en el caso del Cusco no se está actuando desde el Estado como correspondía, ¿no? No tenemos lógicamente un Estado como una máquina, eso es cierto, pero lo mínimo es atender de inmediato a los turistas, la economía del país al margen de la persona fallecida, eh, digamos, tiene sus altas con una moneda estable, tiene dificultades, pero está logrando atraer cada vez más el turismo. Lógicamente que si nos comparamos a otros países de la región, estamos atrás, pero la respuesta que el Estado le da a un lamentable accidente como el de ayer, creo que no le conviene al país, a la economía peruana. Sí, lamentablemente en el caso peruano siempre las crisis vienen a reflejar o a evidenciar nuestros problemas estructurales. Recordemos que en la pandemia, cuando sucedió, nos evidenció el nivel crítico en el que nos encontramos a nivel de salud, que no teníamos camas UCI, que no teníamos oxígeno. Eso también evidenció las grandes carencias a nivel educativo para precisamente enfrentar esa circunstancia de emergencia de la pandemia. Y yo creo que en el caso del Cusco también evidencia todas las debilidades que se generan, que están en la estructura del sistema turístico, pero además un problema que viene de tiempo, el tema de los trenes, el tema del monopolio, el tema que no se haya desarrollado, no se haya construido una carretera alterna paralela a las vías del tren. Porque no pueden depender por ejemplo, esta población de Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo, como se le denomina ahora, no puede depender exclusivamente del tren, o no se puede pretender que solamente el tren sea la única vía de comunicación,
y un monopolio, independientemente que se diga que son dos empresas, en realidad pertenecen a las mismas empresas, el mismo accionariado. Entonces ahí tenemos problemas estructurales que no se han atacado y que ningún gobierno, ni regional ni nacional, se ha atrevido a enfrentar. Yo creo que esta crisis evidencia precisamente esas raíces estructurales, no solamente la situación puntual de atención a los turistas, a los heridos y los lamentables fallecidos que ha habido, sino también esta situación que afecta al turismo en general. Estos trenes, disculpe la pregunta, ¿son de Rafael López Aliaga? Son trenes de diferentes empresas en la que López Aliaga tiene un porcentaje accionario y que él se alejó, entre comillas, precisamente al asumir función pública en la alcaldía de Lima. Claro. Pero mantiene un accionariado. Ahora, por supuesto que tú sabes que a nivel empresarial, cuando se habla de accionariado, siempre hay jugadas para pasarle la pelota a otro y no perder el control y no perder el poder económico que tienen las empresas. Lo dejo hasta ahí. Muy bien. Miguel, última pregunta, por favor. Este asunto del proceso electoral va a arrancar con fuerza, todos dicen, a partir de enero, ya no falta nada. Este es el último día del año 2025. Hay, entiendo, 36 planchas presidenciales. El FREPAP no presenta, por ejemplo, candidato presidencial, pero sí listas al Senado, a diputados. Usted, en resumidas cuentas, puede hacer un breve análisis de lo que se nos viene como país en este proceso electoral. Bueno, tenemos todavía varias semanas para tener finalmente el panorama claro de quiénes van a ser los candidatos que van a quedar en la presidencia y también para este Congreso bicameral. Porque recordemos que también el jurado está pasando por este proceso de aceptar las listas de forma definitiva y tiene que resolver las taxas. Digamos que un par de semanas, 3 semanas a lo mucho, entonces ya deberíamos tener esta lista definitiva para saber con quiénes nos quedamos en las opciones electorales. Al tener un panorama tan fragmentado de tantos partidos, de tantos candidatos, esto por supuesto va a afectar a la opinión pública y va a afectar al electorado porque va a tener que tener una decisión de una amplia gama de candidatos que no conoce y sobre todo es que recién como uno va a comenzar a darse cuenta los antecedentes, el currículum y el prontuario de los candidatos que están llevando los partidos. Y muchos de estos partidos, sobre todo los tradicionales, están llevando de cabeza de lista a los mismos congresistas, a los mismos políticos que rechaza la población, lo cual nos hace avisorar pues que el Congreso que tengamos, el bicameral, podría ser más de lo mismo. Y ese panorama, por supuesto, no es nada alentador, no es nada halagador. Yo creo que eso a nivel de la política peruana nos afecta muchísimo, porque ya tenemos un altísimo grado de descontento y de rechazo a lo que es todo lo que refiere al poder legislativo. Así es. Miguel, ha sido usted muy amable, muchas gracias y un feliz año 2026. Muchas gracias, feliz año también para ustedes. Muy gentil. Muy bien, lo del Cusco, lo interrumpí, Carlomagno. Sí, bueno, estábamos analizando el rol del Estado, pero también me quedé un poco con el comentario de Miguel Antezana que hacía respecto a la pregunta que le hizo del lema que ha sacado el gobierno, que no me queda claro que sea del gobierno, ¿no? Es verdad que cada gobierno, digamos, escoge un lema. El gobierno... a eso lo sacó de una canción, dice usted. A lo que voy es que todo gobierno, digamos, trata de, en un eslogan, resumir cuál es su idea central por la cual quiere que se le identifique, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en el gobierno de Francisco Sagasti, que también fue un gobierno que asumió las riendas del Estado luego de una crisis política. ¿Cuál era el eslogan? El eslogan era Gobierno de Transición y Emergencia. Porque eso es lo que significaba. En ese momento, faltando tan pocos meses, fue un gobierno de 8 meses, en medio de una pandemia y en un contexto electoral se dijo, oye, no, lo que puede hacer este gobierno es, número 1, asumirse como gobierno de transición. Un gobierno de transición no se puede plantear, digamos, políticas públicas de muy largo plazo porque está gestionando una coyuntura y la emergencia que tenía que ver con la crisis sanitaria que vivíamos en ese momento. Entonces, todos sus esfuerzos se estuvieron enfocados en conseguir la vacunación y garantizar a las elecciones transparentes,
que es lo que se podía hacer. Porque además un gobierno en los últimos meses ya está de salida. Entonces que el actual gobierno diga a toda máquina, es evidente que eso está muy vinculado a la figura del presidente de la República, que ¿no? De manera jovial, ¿no? Ha vinculado ese término a su figura personal, no a la del gobierno. Una cosa es el presidente, otra cosa es el gobierno. Pero asumamos que fuera verdad que pudiera atribuirse al gobierno. Un gobierno al que le quedan 6 meses, ¿va a poder ser un gobierno a toda máquina? Cuando ni siquiera en los 2 meses que ya tiene este gobierno ha podido amenguar en lo más mínimo, por ejemplo, la grave crisis de inseguridad. No, y además ya admitió que no le va a poder ganar a la inseguridad. Entonces, obviamente, ¿a toda máquina qué? O sea, digamos, hay una brecha gigantesca entre un gobierno, entre comillas, a toda máquina y lo que en realidad va a poder hacer. Lo cual nos lleva a suponer que más bien esto tiene que ver con una estrategia más individual. Algo, digamos, de utilizar esto, vincularlo directamente a la figura presidencial actual, pensando seguramente a futuro. Muy bien, nos vamos un ratito a la pausa, ¿está bien? Y regresamos para continuar con Carlos Magno Salcedo, que está hoy como co-conductor del programa, y luego esperamos conversar con Jorge Manco Saconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.